Bueno, muy bien. Como les decía ahora al inicio y para las personas que están ingresando nuevamente para la Oficina de Bienestar y Salud, es un gran gusto poder compartir con ustedes en este espacio dedicado precisamente para la interacción, para que podamos compartir experiencias, vivencias, que de pronto hagamos dudas, consultas y que entre todos de una u otra forma pues podamos compartir, podamos conversar y reflexionar un poco acerca de todo esto que ha estado pasando. Contarles que pues mi nombre es Ana Felicia Solano Arguedas, yo soy médico de formación para los que no me conocen y es un placer, como les decía, pues poder estar aquí con nosotros. Para esta sesión también nos acompaña la compañera Fabiola Fernández Trejos, ella es de formación trabajadora social. Hola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que esta hora que vamos a estar juntos podamos aprovecharla bastante. Y también nos va a estar acompañando en esta sesión nuestra compañera Shirley Carmona Brenes, psicóloga de la Oficina de Bienestar y Salud. Hola, buenos días, qué gusto estar, qué buena oportunidad para encontrarnos. Esperamos que sea una hora de mucha riqueza y de mucho placer también y que la podamos disfrutar. Bienvenidos y bienvenidas. Antes de iniciar, vamos a dar unas pequeñas pautas a seguir durante este espacio. Muy bien. Nuevamente les menciono que la Oficina de Bienestar y Salud les da la más cordial bienvenida a quienes se nos están integrando. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos que este sea un espacio seguro y entonces necesitamos que sea un espacio de respeto y confianza a los diferentes puntos de vista y de opiniones. Les queremos contar que los micrófonos de los participantes se mantendrán apagados, mientras las facilitadoras podemos exponer algunas de nuestras ideas. Por este motivo, las preguntas y las dudas, sugerencias o opiniones que ustedes nos puedan hacer, que esperamos que sean muchas, las podrán realizar mediante el chat. Intentaremos en este ratito poder dar respuesta a la mayor parte de preguntas que podamos y iremos siguiendo el orden conforme van ingresando al chat. Así que vamos a iniciar. Bueno, ¿por qué cuarentena como maestra hablemos de emociones? Para nadie es un secreto que a lo largo de estos últimos meses hemos recibido, hemos conversado, hemos analizado gran cantidad de información alrededor de todo lo que tiene que ver con el virus, con el COVID-19 y con la pandemia. El día de hoy queremos darles la oportunidad de cambiar un poco la perspectiva y el punto de vista de toda esta situación y valorar distintos escenarios que de una u otra forma, inclusive con recursos que podemos analizar en este espacio, podemos implementar para darle otra mirada a esta situación que actualmente estamos viviendo. ¿Y por qué hablar de emociones? Bueno, igual, para nadie es un secreto que en todo momento nuestras emociones y pensamientos pues los vivimos del día a día, nos afloran del día a día, ahora más que nunca con esta situación que estamos viviendo. Y las emociones no vienen solas ni aisladas. Recordemos que el cuerpo es uno solo. Y así como tenemos la parte emocional y mental, también tenemos la parte física y orgánica. Todos hemos experimentado niveles de ansiedad, niveles de estrés, en donde, por ejemplo, de pronto empezamos con problemas de gastritis, de colitis, problemas musculares, de pronto nos duele la espalda, la cintura, el cuello, y ni qué decir de los dolores de cabeza, inclusive migrañas, cuando ya se convierten un poco más severos. Realmente el cuerpo, como les decía, es uno solo y cuando nos afectan o experimentamos distintas emociones de una u otra forma, la parte orgánica también nos afecta. Es por ello que queremos justamente abrir este espacio para intercambiar todas estas situaciones a las que nos hemos estado enfrentando y cómo de pronto empezar a valorar, a construir distintos recursos que nos pueden hacer mejorar nuestra salud, tanto la salud mental como la salud física y con ello el bienestar en general. Bueno, con todo esto, en efecto, hemos tenido que dejar lo conocido, lo tradicional, le hemos tenido que poner una pausa y hemos tenido que avanzar hacia un camino de incertidumbre, en donde precisamente, como vemos ahí, el cambio es lo que nos aflora día a día, donde incluso lo único constante en estos momentos es precisamente el cambio. Todo este dinamismo del día a día nos hace aflorar gran cantidad de sentimientos y emociones
que con ello de una u otra forma nos hace generar gran cantidad de preguntas. Por ejemplo, dentro de estas preguntas, de pronto nos planteamos, y si quieres podemos pasar a la siguiente, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo puedo sobrellevar todo este cambio que nos ha casi que a golpe de tambor se nos ha venido encima? E incluso, ¿cómo puedo crecer ante la adversidad? Porque todos de una u otra forma hemos tenido que reinventarnos en este momento. Hemos tenido que reconstruir, reestructurar nuestros espacios, incluso ponernos creativos y empezar con los recursos que tenemos a de una u otra forma modificar los distintos ambientes y escenarios de nuestro día a día para poderlos adaptar a la situación actual. Al punto que inclusive nos hemos dado cuenta de cosas, de gustos, de aficiones que inclusive antes ni sabíamos que teníamos y que de pronto las hemos estado experimentando, así como también toda una serie de emociones y situaciones que de pronto también pues nos ponen a reflexionar. Es por eso que justamente pues queremos compartir con ustedes y nuevamente los invito a que desde ya nos continúen escribiendo en el chat para poder abrir este espacio de intercambio y de diálogo. Y bueno, les tenemos una mala noticia. No, definitivamente no hay una fórmula secreta para llevar esto. Esta es una oportunidad, ¿verdad? Es un momento en donde estamos de frente a la vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, realmente todo esto yo creo que nos agarró por sorpresa y pareciera que hay un antes y un después de la pandemia. Pareciera. Pero realmente nosotros estamos de frente al desequilibrio, de frente a todo lo que nos ha traído esto, pero antes parece que también, porque la incertidumbre y esto que está pasando, parece que ya lo traíamos, ¿verdad? Y que entonces de pronto el volvernos y mirarnos hacia adentro, sobre todo en nuestras casas, y ya ahorita voy a hablar de los escenarios de la pandemia, nos hace revisarnos, ¿verdad? Nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Y definitivamente no hay una receta. Hay recursos, hay formas de vernos, hay formas de programarnos, pero aquí podría elegir quedarme en una posición caracterizada por el sufrimiento, por la queja, por la negatividad, por la parálisis, o puedo hacer definitivamente que esta situación sea mi maestra. Sería muy lamentable dejar pasar esta pandemia y todo lo que nos ha estado pasando sin aprender algo. Yo sí creo que algo nos tuvo que haber movido alguna pieza por dentro, ¿verdad? Pero sobre todo, hacer conciencia de que esto puede ser una punta de lanza para muchas cosas en nuestras vidas. Y bueno, les hablo de los escenarios, hay escenarios de escenarios, ¿verdad? Yo les estoy hablando aquí sentada en mi casa, pero hay personas que ahorita realmente a nivel económico, a nivel de vivienda, a nivel de espacio, no la están pasando bien. Y esto también parece ser que agudiza muchas de las cosas que nosotros sentimos y vivimos. Realmente yo creo que esto nos ha solidarizado, sensibilizado frente, vuelvo a repetir, a la vulnerabilidad en la que estamos. Y bueno, como les decía, pensamos que antes de la pandemia teníamos el control de las cosas, pero esto no es real. Parece ser que siempre hemos vivido en esto, frente a los retos de la vida, eso es la vida. Pero yo quisiera que hicieran el ejercicio hoy de sentirse y pensarse cómo están, cómo se sienten. Pero no me digan que bien, porque nosotros respondemos bien en automático, porque como que está mal visto decir me siento triste, cargado, agobiado. Obviamente no siempre le decimos a todo el mundo que nos sentimos así, entonces contestamos en automático, me siento bien. Pero realmente, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cuál es esa sensación que les llega? Pregúntese de verdad. Entonces, volviendo a los escenarios, ahí adentro se pueden topar con varias cosas del cómo se sienten. Y realmente este es un espacio para conectar con eso.
Y conectar con eso es una cosa seria, es un reto de todos los días, de todos los días. Pero, a ver, aquí pasa algo, es como una fórmula. Nosotros podemos sentirnos tristes, pero ¿cómo juzgamos esa tristeza? ¿Cómo aprendimos a juzgar el no ser productiva o productivo? ¿Cómo aprendimos a juzgar que necesito descansar, apagarme, apagar todo lo tecnológico y apagarme, tirarme en el sillón? ¿Cómo aprendimos a juzgar qué significa hacer eso cuando hay muchísima demanda, cuando tenés el jefe encima o cuando tenés el profe mandándote y mandándote tareas? Pero realmente yo creo que estamos frente a cómo nos juzgamos de acuerdo a cada emoción. Y por eso hoy le pusimos también Hablemos de las emociones, justamente para eso. Y también yo quisiera que reflexionáramos dónde aprendimos esos antagonismos de que estamos bien o estamos mal. ¿Y qué importa estar bien o qué importa estar mal? ¿Quién me juzga? ¿Verdad? Y bueno, les cuento que este año es el año de la salud mental en la U. Bueno, no solo en la U, en las 5 universidades públicas del país. Año de la salud mental. ¿Ustedes se pueden imaginar qué significa eso? O sea, según nosotros, incluso desde la Oficina de Bienestar y Salud, no saben todo lo que hemos planeado. Bueno, seguro lo han visto en redes sociales, que ha sido bastante y bonito, y esperamos que realmente lo puedan aprovechar. Pero se pueden imaginar que nosotros pensábamos un escenario frente a la salud mental y esto nos ha puesto de frente al desequilibrio, de frente a la vulnerabilidad, repito. O sea, realmente a preguntarnos cómo es que está nuestra salud mental en medio de esta pandemia. Y no quisiera que separáramos la salud mental de todo el resto. La salud mental es parte de un todo, ¿verdad? Y también tenemos esta idea de que solo hacemos salud mental si vamos al psicólogo o a la psicóloga, habiendo muchísimos espacios en nuestra vida alrededor en donde podemos hacer y construir nuestra propia salud mental. Y esto no es nada místico, ni es polvo de estrellas. O sea, esto es real. Estamos realmente frente a la vulnerabilidad de la vida humana. Y esto es lo que nos ha hecho ver la pandemia, desde mi punto de vista. O sea, no es que hay una vida antes de la pandemia y otra ahora. Pero sí quizás antes nos matizábamos cuando salíamos libremente o cuando estábamos, no sé, ayer unos estudiantes nos decían, antes podíamos ir de fiesta libremente y esto me ha costado demasiado. Y yo realmente creo que ahí está el matiz, porque salir y entrar a la casa te da la sensación de, como de que vas y venís, ¿verdad? Pero cuando estás dentro de la casa, donde solo te puedes mover así como en 1 metro cuadrado, entonces vas y ya te estás encontrando con vos mismo de vuelta, ¿verdad? Entonces esto significa que te encontrás a vos mismo, sea como sea, en cualquier pared, en cualquier espejo o ahí en tu cama. Entonces, yo reflexiono. ¿No les parece que este puede ser un buen momento para mirarnos y recuperar esas partes de nuestras vidas que tenemos que revisar? No cuestionarnos que está mal, que no. O sea, quizás juzgarnos menos. Eso podría aliviar un poco la carga. Porque justamente eso es lo que nos está saliendo en nuestros sondeos de salud mental en las diferentes poblaciones. Muchísima ansiedad, muchísima carga, muchísima incertidumbre, pero eso no cambia de los diagnósticos que teníamos antes, ¿verdad? O sea, parece ser que ahorita se agudizaron o se pusieron a flor de piel. Y bueno, ahí yo quisiera dejarles esta pregunta y quizás ahí no la puedan ir respondiendo. ¿Qué te ha enseñado este tiempo que hemos vivido con la pandemia? ¿Quién quiero ser frente a esto? Algunos nos han enseñado el valor del dinero, todo lo que compramos que no necesitamos y que además nos endeuda. Muchas personas están en esa situación hoy.
aprendiendo de esto, el valor de las personas, pero no de cualquier persona, sobre todo de algunas personas, que las tenemos ahí en nuestras favoritas. La posibilidad de abrazarnos, de tenernos físicamente cercanos. Contarles, perdón, Fabi, contarles que nos han estado escribiendo justamente en el chat y precisamente hablan un poco de esto que hemos estado hablando y reflexionando. Nos comentan, por ejemplo, sentimientos de agobio, de preocupación, todo este tema de adaptarse y tratando de hacer mejor las cosas, incluso cumplir el deber ser y no Claro. superar lo inauténtico. Incluso que al inicio pues uno se arma mucho de valor y se hace el fuerte, pero llega un punto justamente en donde todas estas emociones afloran en cualquier instante y sobrepasan la situación. Entonces nos comentan, es complicado porque no se puede dejar de lado la tecnología en este momento más que nunca con todo lo virtual, porque estamos en el trabajo remoto, pero qué complicado por todo esto que también estamos experimentando, cómo hacerlo, cómo poner ese equilibrio o ese balance. Yo aquí me cuestiono, ¿realmente somos fuertes para quién o para qué? ¿Qué importa la debilidad? Esta es otra enseñanza. Y les vuelvo a repetir el tema de la vulnerabilidad. Hemos dado espacio para las diferentes emociones que se nos presentan día a día. Se han dado ese espacio. El espacio de la tristeza, el espacio de la alegría, el espacio del agradecimiento, el espacio para la ansiedad. O sea, no es pelear con las emociones, ahí están, para eso son, para sentirlas. Pero ¿por qué parece ser como que nos juzgamos demasiado frente a cualquier emoción? Ayer nos escribió una profesora, por favor, ¿qué hago con tanto estrés y con tanto que hacer? Es demasiado. Pero es que resulta que es demasiado frente a tanta exigencia, es cierto. Pero hasta el planeta se detuvo así, dejó con una pandemia. Todo el mundo para la casa. Ustedes no se sentían raros en Semana Santa. Así ese silencio, yo sé que todas las Semanas Santas son silenciosas, en su mayoría, por lo menos aquí por mi casa. Pero es que era demasiado. O sea, como que el mundo puso stop. Silencio. Necesitamos pausarnos. Ese es como el llamado del planeta también. Y yo quisiera, ya para darle el pase a Shirley, que decirles esto. Realmente la cuarentena podría ser tu maestra, pero ojalá que de verdad aprendas la lección, que se modifique algo aquí adentro, pero de verdad, no por encimita, porque es que somos muy cabezones y no aprendemos con todo lo que nos pasa, ¿verdad? Y queremos insistir en esto, en que realmente, si es nuestra maestra y si nos va a dar esta lección, que por favor la aprendamos y relajarnos ante la dinámica de la vida. Sí, no te escuchas. Vamos a ver. Listo, creo que ahí. Ajá. Siguiendo un poco con este tema, yo creo que si algo tenemos todos y todas claro, es que esto ha significado un cambio. Y un cambio para el que no estábamos preparados, nos vino de repente. Y entonces esto justamente es lo que hace que venga a nosotros un sinnúmero de emociones y pensamientos con los que tenemos que lidiar a diario, incluso pensamientos y emociones que no conocíamos para algunos. Y esto es justamente lo que nos puede permitir esa cuarentena como maestra. No tenemos que saber cómo vivir esto. Un poco lo de los juicios que Fabi nos invitaba a no hacernos, a no seguir con parámetros de autoevaluación tan autoexigentes en condiciones tan distintas. No podemos seguir produciendo de la misma forma porque las circunstancias no son las mismas. No podemos seguir pensando en que por qué no estoy tan feliz como antes, o por qué no estoy tan ocupado como antes, o por qué no puedo salir tanto como antes, cuando estamos en una condición distinta. Y el cambio es lo que nos ha provocado una serie de sensaciones de incertidumbre, frustración, estrés y todo lo que podría desbordar incluso en ansiedad. Pero aquí hay algo importante y creo que podría ser uno de los principales aprendizajes. ¿Qué es lo que realmente pienso y siento?
y me estoy dando el permiso de expresarlo, o me lo estoy guardando por ese temor a ser juzgado o juzgada. Tengo a alguien a quien yo identifico, con quien es mi lugar seguro y puedo realmente confiar y contarle lo que me sucede, cómo me siento, porque eso es importante. No podemos guardárnoslo todo. Identificar cuáles situaciones de las que tengo en este contexto realmente dependen de mí, de cuáles soy responsable y de cuáles no, y no asumir aquellas ni preocuparme por aquellas sobre las que no tengo control. Este es otro gran aprendizaje de esta cuarentena. No siempre podemos tener el control. Y no siempre las cosas pueden salir como yo quisiera que salgan, que creo que es lo que nos tiene a muchos muy desorganizados. Porque más allá de reinventarnos, que es una muy buena propuesta de aprendizaje, tenemos que reorganizarnos. Reorganizar nuestras rutinas, reorganizar nuestras emociones, reorganizar nuestros horarios, reorganizar incluso hasta nuestro estadio en casa, que ya lo teníamos de una manera distinta. Claro que es importante no estar atrapados en la culpa. Una cosa es ser responsables, y ser responsable significa hacer lo mejor que puedo con lo que tengo de la mejor manera. Pero no puedo culparme en por qué no estoy rindiendo de la misma forma. Lo acabo de mencionar, las circunstancias son distintas. Entonces dejemos que vengan a nosotros los pensamientos y las emociones, no les tengamos temor. Las emociones existen en nosotros para darnos mensajes de que algo sucede y qué es lo que sucede, para identificarnos cómo lo estamos viviendo. Y eso es muy importante, no tener temor. Fabi, si me ayudas con la siguiente. Y aquí quisiera pasar a un tema que me parece importante en esta cuarentena como maestra. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué es lo que realmente me puede estar enseñando? Bueno, podría ser, y estamos claros de que esta no es una condición que sea para siempre. Estamos en un momento en el que, como dijo Fabi, el planeta se detiene y nos manda a hacer cosas muy distintas, pero no es para siempre. Tampoco debemos enfocarnos en estar preocupados por el después. Aquí hay algo muy importante y es estar en el presente. Si apenas estamos pudiendo resolver y organizarnos con lo que estamos viviendo aquí y ahora, no podemos estar pensando en cómo va a ser después. Pero sin embargo, que eso no nos quite la esperanza de que algunas cosas podrían incluso ser mejor que antes y que con otras vamos a tener que adaptarnos, porque es nuestra capacidad de adaptación, nuestra mayor inteligencia emocional. Y ahorita tenemos que adaptarnos. No es el destino final. Esto que estamos sintiendo y viviendo ahora no tiene por qué ser definitivo en mi vida. Y eso me invita a explorar cosas nuevas, en todos los sentidos. Cosas nuevas desde el sentir, desde el hacer, desde el ser más afectuosos o no, desde cómo convivir con quien convivo de una manera distinta. Pasarla de la manera más amena posible. Y eso sí podría depender de nosotros. Y no estoy hablando de, como dice el punto ahí al final, de una felicidad extrema o fingida. Estamos pasando por momentos difíciles. No tenemos que andar felices, pero sí podemos hacer más ameno el momento para nosotros y para lo que nos rodean. Hay 3 elementos importantísimos para enfrentar una crisis y es la determinación, la resiliencia, o sea, cómo podemos aprender a hacernos más resilientes, más asertivos, a poder salir de esto de una manera en la que podemos decir, sí, aprendimos, me dejó otras alternativas, otras posibilidades, y por supuesto el buen humor, que también es importante. Los cambios se hacen despacio, no podemos pretender que ya estemos totalmente organizados y que manejemos la situación totalmente. Tenemos un momento en el que de transición en el que posiblemente para muchos ya estas semanas estén siendo más fáciles que las primeras, pero no tenemos que tener todo listo ya, ni tenemos que estar totalmente adaptados, es ir despacio, y dicen que los pequeños cambios hacen los grandes cambios. No resistirnos al cambio, no podemos pelearnos con lo que está sucediendo, porque no está bajo nuestro control, no lo decidimos. Estamos en un momento en el que lo mejor es aceptar que tenemos que cambiar. Tuvimos que estar en casa, hay rutinas distintas, hay una forma de estudiar distinta, hay una forma de trabajo distinto, hay relaciones con nuestras jefaturas de maneras distintas, pero tenemos que aceptar y evitar resistirnos a eso.
Ya no podemos hacer las cosas como antes porque la circunstancia ya no es como antes. Y en eso es muy importante. Otro elemento, y como bien dice Fabi, tenemos circunstancias distintas, condiciones distintas, pero todos somos capaces de crear nuestras propias circunstancias con lo que tenemos y con lo que sabemos. Solo tenemos que darnos el permiso de hacerlo. Gratitud es otro elemento que podría ser importante. Gratitud del momento que estamos viviendo, gratitud de lo que tenemos, gratitud incluso de los cambios, la adaptación, el compromiso con nosotros mismos. Hay algo que está siendo importante y es confiar. No sabemos lo que va a pasar mañana o el otro mes o a final de año, pero si podemos confiar en nosotros mismos y decir, este momento vale la pena para mí, voy a aprenderlo, por alguna razón también estoy aquí, por alguna razón sucedió, aunque no hubiésemos querido que sea de esta forma, y entonces necesito verlo con un optimismo realista, no forzado, con una esperanza en la que yo confíe que puedo salir de esto, que podemos de alguna forma juntos salir de esto y que puede ser un aprendizaje. No todo tiene que ser catastrófico. Hay algo que sí podemos rescatar, estoy segura de que ha sido mejor. Ayer justamente le preguntábamos a unos estudiantes qué cosas les gustan más ahora en cuarentena. Y había un sinnúmero de cosas que mencionaban. O sea que esta cuarentena también tiene cosas positivas, también tiene cosas que recobrar. Y habrán otras que por supuesto extrañamos, que por supuesto nos entristecen, que por supuesto nos angustian, pero tenemos que elegir, como bien nos decía Fabi, de qué lado estamos. Del lado de quedarnos paralizados, de quejarnos, de lamentarnos, o del otro lado que podría ser mucho más beneficioso para lo que quisiéramos alcanzar. Esa es una elección que sí podemos hacer de manera personal. Y ahí es muy importante, entonces, tener claro quién quiero ser yo frente a toda esta situación. Y esa es una gran pregunta. Y darnos el permiso de ser honestos. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero ser ahora? Y qué quiero incluso pretender hacer después. No sé, Fabi, si podemos dar la siguiente para pasar a responder algunas de las cositas que deben escuchar. Sí, les puedo asegurar que no hay recetas. No tenemos que saber cómo se vive esto. No para todos es igual. Para unos está siendo más fácil, para unos va a un ritmo, para otros va a otro. Y eso está totalmente bien. No hay emociones buenas ni malas. Todas las que vengan en este momento que hemos llamado de crisis están muy bien. Están muy bien para cada quien. No tienen que asustarnos. Pero sí tiene que animarnos a leer bien el mensaje y a saber cómo podemos entonces continuar. Y yo sí les invitaría a que en cada momento intentemos amar lo que estemos haciendo, lo que sea, desde las pequeñas cosas. Dar gracias por lo que tenemos. Les mencioné ahora lo importante de la gratitud. Confiar en que nadie está en un lugar equivocado. Por alguna razón nos tocó ser parte de esto. Por alguna razón nos toca vivir una cuarentena que hace muchísimos años nadie imaginaba vivir y nadie la ha vivido. Somos una generación que en ese sentido de alguna forma estamos en un lugar atravesando por una situación que tiene que ser por alguna razón. Y confiar en que todo tiene su razón de ser. Esto no lo decidimos, nos incomoda un poco, no lo hubiésemos querido, no lo elegimos, pero todo tiene su razón de ser. Y la frase con que quiero dejarlos al final es que cuando asumimos la responsabilidad con nosotros mismos, es el momento en que nos convertimos realmente en maestros. Y en que podemos decir que esta cuarentena nos ha enseñado. ¿Y qué es asumir la responsabilidad con nosotros mismos? Es un poco de todo este recorrido desde lo que Celi nos mencionaba, de leer nuestro cuerpo, de integrarlo, lo que Fabi nos decía, de no ser tan autoexigentes, de no someternos solo a nuestros juicios, de aceptar nuestras emociones, de aceptar nuestros ritmos, de vernos cómo ahora somos de una manera distinta, en circunstancias distintas, cómo tener una esperanza hacia el futuro sin a que nos agobie y cómo podemos manejar mucho mejor nuestro presente. El aquí y el ahora importante. Ahora, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Con quién cuento? ¿Cómo incluso contagiar a otros?
y a otras. Ocuparnos en estos temas de la solidaridad, a quién puedo ayudar, a quién puedo acompañar, para quién soy importante y estar ahí presente. Así que definitivamente sí creemos que si hacemos una buena reflexión, tendremos muchas cosas que aprender y la cuarentena se puede convertir en maestra y nos puede convertir en maestros. Bueno, vamos a leer un poquito de lo que nos han puesto en el muro. Dice, he estado tratando de hacérmela fuerte, pero justo esta semana ya mis emociones afloran en cualquier instante y siento que me sobrepasa la situación. No puedo dejar la tecnología porque estoy en trabajo remoto. ¿Qué hacer? Mi jefa me juzgaría. Un poquito lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? No tienes que hacértela fuerte. No es ese el antídoto. No tienes que sentir que vas a ser juzgada. Lo que sí es que hay que ser honestos, responsables, ¿verdad? Comunicar lo que tengamos que comunicar. No sabemos también cómo lo está viviendo esa jefatura, porque posiblemente la perspectiva que nosotros tenemos, si estuviéramos en este otro lugar, nos cambiaría. Es importante ser nosotros, no asustarnos por lo que sentimos. Comunicar, hablar, dialogar. No somos más débiles por decir lo que sentimos, todo lo contrario, solo somos honestos. Yo creo que aquí hay una realidad que nos puso, en la que nos puso esta cuarentena. Y es que nosotros, esta generación en la que estamos, no sé la anterior, no sé la que vendrá, pero esta, la que nos ha tocado vivir, es una autoexigencia a la alta productividad, a producir y lograr estándares. O sea, todo, yo sé que todo se mide, o sea, ojo que aquí no estamos diciendo, hey, no trabajen, no hagan nada, vámonos a descansar. No, hay que cumplir con la responsabilidad, ¿cierto? Pero es una autoexigencia que habría que revisarle para aquellas personas que nos están poniendo, que están agobiadas, que se sienten, ¿verdad?, hasta aquí, ya sobrepasadas. ¿Cómo anda esa autoexigencia? Y sobre todo, revisar desde dónde, cómo aprendimos esa autoexigencia, quién nos la enseñó. Fabi, fíjate que, perdona, precisamente con eso que estás diciendo, rescatar que en el chat las personas nos comentan justo en esta misma línea. Es interesante porque realmente esta pandemia de una u otra forma hace una pausa en el camino y nos permite ver que realmente muchas veces hemos vivido de rutinas maquinales, que tal vez no nos propone una felicidad real, por expresarlo así. Los que tenemos oportunidad de hallar otros intereses, hemos encontrado tal vez cosas que nos llenan ese vacío de la apariencia social que llevamos algunos. Sumamente interesante y acorde justamente con todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? O sea que encontrarnos en este espacio como de reflexión, de escucharnos como a nosotros mismos, ¿verdad? Muy interesante. Estas palabras nos dicen que estamos aprendiendo cosas nuevas y de eso se trata. Lo que nos mencionaba Fabi, las rutinas ya no son las mismas, pero el tiempo sí es el mismo, son las mismas 24 horas que teníamos antes de la cuarentena. Lo que nos cambió es la forma de organizarnos y ahí quizás se nos está haciendo muy difícil a muchos. Además, estar en casa nos traslapa todo, lo familiar, lo laboral, lo afectivo, lo vincular, no lo confunde. De alguna manera antes teníamos un espacio que nos hacía un corte y era ir a trabajar a un lugar y regresar a casa. Ahora nos traslapa todo, pero esto nos está invitando a organizarnos de una manera distinta, a hacer una administración del tiempo distinto. Para quienes hacemos trabajo remoto, nos está costando mucho y estoy segura, a mí me está costando poner los límites, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es mi horario de trabajo? ¿O sigo toda la noche trabajando? ¿O realmente estoy pudiendo almorzar o darme mis espacios que antes incluso en la oficina podía contar? Es hacer una administración del tiempo distinto. Para quienes tienen niños, sé que el reto está siendo también muy grande, de poder acompañarlos en sus clases. Todo esto, sin duda, nos lleva a límites, sobre todo a límites que eran desconocidos, porque no lo habíamos vivido antes. Justamente, perdón, en eso que estás diciendo, precisamente también nos comentan, no hay tiempo para darnos espacio porque nos piden justificar hasta el tiempo que respiramos, pero es que tenemos que también ponernos a pensar que en este momento es una curva de aprendizaje para todos, porque también nuestras jefaturas, nuestros profesores, de una u otra forma han tenido que aprender sobre la marcha, cosas a las que no estábamos acostumbrados.
Y es ahí donde justamente viene como toda esta ruta de aprendizaje y de cómo poder administrar mejor el tiempo y hacer este equilibrio o balance. Incluso nos dicen, a mí me deja claro que mi familia necesita mucho de mí, no solo de mis alumnos y de mi trabajo. En ese caso, nos comentan también, me he sentido muy bien en el aspecto de poder estar con mi familia, porque ellos ya no pasan tanto tiempo afuera. Sin embargo, por otro lado, me ha costado mucho poder concentrarme y poder trabajar en lo académico o en lo laboral. Ahí, Feli, yo quisiera rescatar dos cositas. Una es ese concepto de felicidad total. ¿Esto qué es la felicidad total? ¿Esto de dónde lo sacamos? No existe la felicidad total. Quizás, y bueno, eso sería tema como de otra reunión, ¿verdad? Pero esa tal felicidad no será como la tranquilidad, como la paz, como esta sensación de bienestar, esta sensación de poder tener nuestra vida de manera creativa, o sea, construir nuestro día a día rico, con placer, o sea, quizás esa es como la felicidad, ¿verdad? Pero no nos hagamos la idea, porque es que ahora también tenemos como muchas ventanas en donde vemos como cosas supuestamente perfectas. No sé si les ha pasado a través de las redes sociales que uno dice, ay, qué dichosa, o qué dichoso es, de verdad, que tiene esa vida, pero no nos creamos realmente esto se las trae. Y lo otro es, también me hizo esto repensarlo, lo que nos apunta Hailing, no saber qué va a pasar y la falta de control. Yo les pregunto, ¿realmente teníamos control antes de la pandemia? Porque yo creo que no teníamos tampoco control y tampoco sabíamos qué iba a pasar. O sea, vean incluso este escenario económico que estamos viviendo como país. Realmente tampoco sabíamos qué iba a pasar antes. O sea, realmente estamos en una situación de cambio a la que hay que adaptarse y a la que hay que reconocerse como una persona vulnerable. Nadie, ninguno de nosotros tenemos la bolita para saber qué va a pasar, ¿verdad? Nacemos y vivimos todos los días con la incertidumbre. Es, como decía Shirley, esa capacidad de adaptarnos a eso, la que nos podría tener de cerca de esa felicidad, ¿verdad? Y ahí, Fabi, perdón, ahí hay un elemento importante que no quisiera dejar pasar y es la invitación a que seamos más flexibles. Mucho de ese control es también nuestra estructura y sí quisiera invitarlos a que es un momento en el que necesitamos ser más flexibles, más compasivos con nosotros incluso, no ser tan autoexigentes y tan juiciosos, tratarnos con un poco más de consideración, un poco más de ternura a nosotros mismos, no solo a quienes nos rodean. Eso es importante, la flexibilidad. No podemos seguir haciendo lo mismo de la misma manera en circunstancias distintas. No podemos dejarnos atrapar por la culpa. Quiero hacer énfasis en esto. No somos culpables de nada, ni de lo que estamos sintiendo, ni de no producir lo mismo, ni de las circunstancias del otro. Lo que sí podemos es responsabilizarnos de tratar de estar en nuestro propio bienestar. Confiar en nosotros, confiar en que esto va a salir de manera positiva. Y sí, es cierto, veo un comentario por ahí, este es un virus que fundamentalmente vino a resaltar y a subirle volumen a la vulnerabilidad individual y colectiva, a las desigualdades, pero esto ya venía de antes. Lo que nos puso fue a verlo mucho más sobre la mesa, ¿verdad? Pero eso ya teníamos gente con dificultades económicas, teníamos gente con dificultades en alimentación, teníamos gente con dificultades en condiciones de riesgo en cuanto a su situación física, teníamos ya personas con situaciones emocionales difíciles, o sea, simplemente le viene a subir el volumen, pero nos hace definitivamente ver que hay cosas que hay que cambiar y que hay que cambiar sobre todo la forma en que las vemos. Precisamente, fíjate que Susana Sandoval nos comenta que la incertidumbre, la desestructuración es la mayor dificultad. Nos dice, creo que cuando estamos en el medio de la crisis, la estrategia es tratar de tomar perspectiva, ver las cosas desde otro punto de vista y no centrarse en los problemas y en lo que no podemos controlar, justamente lo que ahora conversábamos. Y aceptar que las cosas cambiaron y que el mundo cambió, como hemos hablado y últimamente hemos escuchado, la nueva normalidad en la que actualmente estamos viviendo.
y aceptar que las cosas cambiaron, que el mundo cambió, que mi vida cambió y tal vez no es como esperaba y menos como lo hubiese planeado, pero todo cambio trae en sí cosas buenas y a veces no tan buenas. Lo que pasa es Sería, que ha sido muy duro esta transición y obviamente afloran gran cantidad de emociones y sentimientos. sería muy bueno aprender de manera muy realista, pero no enfocarnos, como dice Susana, en los problemas, sino ver qué oportunidades podríamos sacar de esto Y para también, nosotros y para los que nos rodean. Nuevamente, siendo flexibles. Y es que la falta de control básicamente es porque queremos venir haciendo lo mismo en circunstancias distintas, ¿verdad? Y eso lo que nos dice es que hay que hacer las cosas de otras. Estamos viviendo de otras formas. Para algunos incluso pueden ser mejores, para otros se está haciendo más difícil, pero tenemos que sacar nuestra mayor capacidad de adaptación. Eso es salud mental, porque no podemos pensar que salud mental es estar en equilibrio absoluto y total, menos en estas circunstancias. Salud mental es justamente tener toda esa caja de herramientas que nos permita hacer frente a una adversidad con los mejores recursos y saliendo mucho más fortalecidos. Salud mental es definitivamente estar haciendo siempre un reto al desequilibrio más bien y a cómo eso más bien nos puede enseñar. incluso interesante también que Katia Leitón nos hace este comentario que creo que es una muy buena recomendación. Yo me mentalizo de vivir un día a la vez y trato de tener la mejor actitud frente a los escenarios que se me presenten. Muy buen consejo. Es vivir el día, porque mañana podrían cambiar muchas cosas. Aquí hay un comentario también me hizo ver algo que quizás voy a leerlo. Creo que también es importante rescatar que esta pandemia afecta de forma especial a poblaciones que ya eran vulnerabilizadas, ¿verdad? Como las mujeres, la población LGTBIQ, la población migrante, los indígenas, otros. Realmente, claro, o sea, claramente hay poblaciones ya mucho más vulnerabilizadas eh, que a nivel, ¿verdad? A nivel socioeconómico, a nivel social en general, pero yo no quisiera, a ver, no quisiera minimizar que todos y todas estamos frente a una condición de vulnerabilidad. Si bien es cierto, hay poblaciones, por ejemplo, la población de adultos mayores, ¿verdad? O sea, hubo un momento, bueno, todavía un momento en donde nos tenemos que separar de ellos cuando ya muchos estaban separados de las familias, ¿verdad? O sea, esto nos mueve muchísimo a la humanidad, ¿verdad? Y es rescatar estas poblaciones y vean, ahí están las poblaciones, pues hay que ponerles una mirada ahí también, como decía Chile, y esto nos incrementa también la desigualdad, que ya de por sí la teníamos, o sea, yo pienso que esto nos vuelca y es la oportunidad como maestra de quitarnos esa venda, por eso yo les decía al inicio, si por nosotros pasa el aprendizaje y podemos ser más conscientes de nuestra realidad humana, quizás desde nuestro metro cuadrado podemos hacer mucho más que incluso muchas de las cosas y tareas sobre demandantes que tenemos encima muchos, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va estas lecciones que hemos aprendido de la pandemia. Y ahí es muy importante, Fabi, que nos una un propósito y plantearnos nuevos propósitos. Nuestra vida siempre tiene que tenerlo y quizás para algunos nos ha cambiado, pero es importante que este sea un momento donde nos una el propósito. Propósito de hacer las cosas distintas, propósito de pasarla de una manera más amena, no feliz, sino más amena, de que el bienestar podría dirigirnos hacia mejores lugares. El estrés existe, la angustia existe, definitivamente hay cosas que nos preocupan a todos en mayor o en menor nivel, pero tendríamos que replantearnos cómo hacerlo de la mejor forma posible. No puede ser que la cuarentena nos termine enfermando. Está puesta para que sea maestra, para que aprendamos a ser mejores. Yo sí quisiera dejar esto, o sea, yo pienso que la cuarentena no puede pasar en vano por nosotros, ¿verdad? Vuelvo a insistir, yo creo que es un gran momento de aprendizaje, de volver a lo simple, de volver a lo sencillo, de saber que incluso
nuestra alimentación, nuestras prácticas, nuestras redes de apoyo, o sea, qué es realmente lo que tiene valor, ¿verdad? Y yo creo que eso ya es medicina para nuestra salud mental, porque sí, estamos agobiados con pandemia y sin pandemia, claramente. Pero entonces, ¿qué son esos recursos? Porque mentira, o sea, mentira que solo si saco la cita, es cierto, hago la aclaración, algunas veces necesitamos apoyo profesional, muchas veces en nuestra vida necesitamos apoyo profesional y alguien que nos apoye o nos encamine a encontrarnos, pero ese no es solo la medicina. O sea, hay muchas cosas de las que podemos, es más, vean, hay casi 100 personas en este espacio dándose la oportunidad de reflexionar de esto. Y esto es un regalo para su salud mental. Así fue concebido desde que nació, desde que le pusimos el nombre. Entonces yo creo que estas son acciones que vamos desarrollando, que vamos, ¿verdad?, poniendo granito de arena hacia nuestra salud mental. Contarles, compañeras, que es interesante también aquí, las personas en el chat nos escriben, precisamente toda esta situación nos reafirma que nada es seguro y que no existe el control de todo. La realidad cambia de repente sin estar preparados y preparadas. Y por eso tenemos que ejercitar constantemente esta capacidad de adaptación. Nos comentan también, es importante que se esté rescatando la empatía y la solidaridad, hacia la gente, pero también hacia el ambiente. Y aquí quiero también hacer un punto importante en la reflexión, porque todo esto ha pasado por algo, como también decían los compañeros en el chat, por algo suceden las cosas. Y es aquí donde hay que reflexionar, no solo de dar el valor realmente a las cosas que lo merecen, reencontrarnos a nosotros mismos, reinventarnos, sino también nuestra relación con el ambiente y con el planeta, porque eso también tiene que ver mucho con nuestra salud mental y nuestra salud integral. Y no podemos estar separados y continuar en esa línea de totalmente estar desvinculados, porque nos necesitamos ambos. El planeta nos necesita a nosotros y nosotros del planeta. Y qué mejor momento para hacer esa reflexión, sobre todo en el marco de lo que es la salud y el bienestar en general. Hay que ser coherentes, yo creo, en todos los escenarios de nuestras vidas, y el ambiente es uno sumamente importante. Ahí, Feli, quisiera igual seguir con reflexiones, y este es en torno a algunos comentarios en el chat que vemos de papás, ¿verdad? Que está haciendo todo un reto, y yo lo mencioné hace un ratito, el reto que significa también estar asumiendo el cuidado de los niños de una manera distinta, y sobre todo la parte más académica. Por ahí veía un comentario que dice, no está siendo fácil. Claro, estoy segura de que no está siendo fácil, pero sí quisiera hacer un llamado a algo que me parece importante. Sé que la exigencia académica hay que darle respuesta, y sé que muchos de los papás están asumiendo ahorita algunos roles también de maestros, tratando de colaborar en este sentido. Pero si hay algo en lo que realmente los papás, más allá de las materias y de dar respuesta a tareas y a exámenes y a enlazarnos con nuestros maestros, si hay algo que los papás y las mamás tenemos la oportunidad en este momento de vivir con los quienes tienen niños, es la posibilidad de enseñarles cómo se vive una crisis. Y creo que a veces lo estamos dejando de lado. En medio de querer responder y de esta autoexigencia, y estamos olvidando que estamos modelando en nuestros hijos las formas en las que enfrentamos una situación difícil, la forma en que convivimos, la forma en la que manejamos el miedo, la inseguridad. Y estos son aprendizajes para la vida. Son modelos que estamos dando para nuestros hijos para el resto de la vida, aunque no les vuelva a tocar, y ojalá sea así, una situación como esta. Pero cómo hacer frente, ese es el modelaje que debería estarnos en este momento haciéndonos reflexionar. Y precisamente en eso que estás diciendo, recuerda mucho este comentario de Agustín Solano que nos hace en el chat, desde esta parte que hablas de académica, pero de los docentes de la universidad hacia sus estudiantes. Nos menciona, yo creo que la parte de flexibilidad es crucial, y lo que mencionan de que todos estamos igual, jefaturas, docentes, estudiantes, administrativos, ayuda mucho a lidiar con esa ansiedad. De mi parte, trato siempre de ponerme en los pies de mis estudiantes, en el estrés que pueden estar manejando. Trato de no saturarlos, de ser flexible con ellos, con las asignaciones, y lo principal, de ser empático con ellos y de siempre tener la mejor actitud para con ellos, con la preparación de las clases y con toda la situación en general.
porque claro, como hablábamos, es una curva de aprendizaje para todos, tanto para los estudiantes como para los mismos docentes y también el personal administrativo, cómo adaptarnos todos a este cambio, a esta nueva normalidad, como les decía, teniendo en cuenta que no podemos en efecto tener el control de todo y que tenemos que ser flexibles y darnos ese tiempo y ese espacio de toda esta curva de aprendizaje. Yo quisiera leer, perdón. Perdona, ahí Susana que nos cierra, compasivos con nosotros mismos y con los demás. Así es el mejor ejemplo de empatía y solidaridad y compasión en todos los sentidos. Yo quisiera leerles un mensaje que me llega, dice que le gustaría resaltar la caja de herramientas que menciona Shirley, esta cajita de recomendaciones, de lo que nos significa la salud mental personalmente, y que considera que esta situación nos da dos opciones, o crisis o creces. Y el ser reflexivo nos permite elegir la opción correcta. Así es, sin duda. Lindísimas palabras, o crisis o creces. Esta cajita de herramientas la hemos venido haciendo a través de toda nuestra historia. Este es un momento para revisarla y para fortalecerla. Este momento de cuarentena y para esa cajita de herramientas podría significar aprender a ser mucho más asertivos. Decir realmente lo que quiero, lo que siento, no decir sí cuando quiero decir no, y no decir no si realmente quiero decir sí. Para esto tenemos que aprender a darnos el permiso de decir y de no estar siempre pensando en cómo me van a juzgar, solo ser yo. Podríamos ser más resilientes, otro detalle para nuestra caja de herramientas. Cómo realmente estar ante cada situación y no permitir que nos derrote, sino buscar las oportunidades para salir avante. Cómo ser muchísimo más compasivos con nosotros, otro elemento para esa cajita de herramientas. Cómo ser más flexibles, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo que nos ayude a buscar soluciones donde a veces creemos que no las hay, pero que tal vez es cambiar la perspectiva a lo que necesitamos. Manejar el estrés de manera, o más bien, gestionar el estrés. Aprender a que el estrés no necesariamente tiene que ser negativo, nos puede impulsar a hacer cosas nuevas, nos puede impulsar a tener energía, pero cómo lo gestiono y no permito que me domine de manera que me enferme, podría ser otro elemento. Y de ahí podría haber un sinnúmero, la actividad física. No dejemos de hacer actividad física, aún en el metro cuadrado que tengo. No dejo de buscar alternativas. La música, si me gusta, no la dejo. No es algo que me fortalece y que yo necesito que me acompañe. Empezar a llenar esa caja de herramientas de los recursos y saber que me acompañan para poderlos utilizar en el momento en que los necesite. Ser afectivos de la manera en que podamos serlo. No dejemos de hacer las cosas que antes hacíamos, solo cambiemos la forma, pero no las dejemos de hacer porque eran importantes, como saludar, como preguntar cómo estás, como hacer una llamada para preocuparnos por el otro, para decirle aquí estoy si lo necesitas. Es otro elemento que puede estar ahí. Y sobre todo, confiar en nosotros, confiar en cada uno, en que sabe cómo hacerlo, en que va a saber cómo resolverlo. Y si no, va a tener la fortaleza de pedir ayuda. Precisamente nos comenta aquí Nicolás en el chat que incluso creo que para esta cajita de herramientas también sería importante adicionarla, que es cuando justamente estamos experimentando una emoción o sensación, hacer un alto en el camino y de pronto hacernos esta pregunta, ¿por qué me siento así? Tal vez si examináramos más nuestras emociones, nos daríamos cuenta que muchas veces tenemos patrones emocionales que hemos ya aprendido y que ante leer un encabezado simplemente reaccionamos sin darnos cuenta si esa realmente es nuestra emoción. Entonces creo que también sería valioso para incluirla dentro de esta cajita que estamos apuntando. Y quiero agregar otra, Feli, que no se me olvide, no saturarnos de información. Estamos realmente llegando a nuestros límites. No dejemos que entre información que no necesitamos a nosotros. Solo utilizamos la que realmente creemos que nos va a ser positiva. No tenemos que llenarnos de información, de comentarios, de negativismo, ¿verdad? No tenemos que ser tan pesimistas. Sabemos que el momento está siendo difícil, pero no tenemos que dejarnos contagiar por el pesimismo. Eso no nos ayudaría. No nos sería fácil lograr salir con pesimismo de una situación en la que más bien estamos invitando a que nos sirva de maestros y de maestras. Yo quisiera agregar otra a la cajita de herramientas y es el tiempo.
el tiempo que está aquí, ¿verdad? O sea, en serio les pasa como a mí que no saben si es la mañana, la tarde, la noche, qué día es, si son las 11, si son las 3, o sea, si ya es tarde para acostarse, si ya se acostaron y les sigue dando vueltas aquí en la cabeza las cosas, o no sé si solo a mí me pasa, pero a ver, el tiempo es solo el tiempo, pero ¿cómo le damos ese valor al tiempo? ¿Verdad? Y en serio, otra vez, no es nada místico la administración del tiempo, hay que hacerla. Es importante la administración del tiempo, pero sobre todo dejemos esos espacios dentro del día en donde nos podamos dar un chineíto, ¿verdad? Porque es que si no se nos pasan los días y los días y los días y estamos solo bajo esa productividad y esa como en una licuadora todos los días, todo el día. Y se nos pasó la cuarentena, ¿verdad? Sin hacernos ahí como un cariñito. Entonces yo creo que eso también va para la caja de herramientas. Y una más, la pausa, que creo que es la invitación de esta cuarentena. Tenemos que hacer pausa. Pausa para decidir, pausa para darnos el chinito que bien nos dice Fabi, pausa para saber cómo hacer las cosas, pausa para lograr acomodarnos. O sea, realmente darnos el tiempo, el chance. No tenemos que tenerlo todo resuelto, insisto. No tiene que estar todo resuelto. No todo sale a la primera. Hemos tenido tal vez algunos intentos en algunas cosas y no han salido como queremos. Tenemos que buscar otra forma o intentarlo de nuevo. No siempre todo sale como quiero y a la primera. Precisamente contarles, compañeros del público en general, que a raíz de todo este análisis de recursos que podemos empezar a implementar en este proceso, herramientas bastante valiosas para canalizar nuestras emociones, mejorar nuestra salud mental, física y con ello el bienestar. Desde la Oficina de Bienestar y de Salud hemos diseñado un programa que se llama Cuarentena sin tanta pena. Precisamente es un programa que tiene diferentes estrategias virtuales en donde las pueden accesar en distintos momentos que crean oportunos del día y poderlas implementar desde meditaciones, desde relajaciones, desde cuentos, historietas, incluso playlists de músicas específicos, ya sea para estudiar, para trabajar, para concentrarme, es decir, un sinnúmero de acciones virtuales y herramientas que de pronto podrían serles bastante útiles. Contarles que salen cada lunes de la semana en calendario, entonces para que estén atentos en nuestras redes sociales, el Facebook Bienestar y Salud OBS, donde también se van a estar programando el resto de actividades, por ejemplo, clases de yoga, clases de canto, de baile, estas conferencias, para ver la salud de manera articulada, de manera integral y ver todas estas herramientas que nos suman a esta gran cajita. Nos pueden seguir Cuarentena sin tanta pena en la plataforma de Spotify y los recursos también los encuentran en el Facebook de Bienestar y Salud. Yo quisiera nada más, compañeras, si les parece, que ahí nos pongan una palabrita de cómo se sienten, cómo se van con este espacio de 1 hora. Ya se nos agotó el tiempo, pero también indicarles que ahorita, después de esta charla, se va a colgar en Facebook un podcast sobre el descanso elaborado por nuestra compañera Alejandra Marín para que lo puedan escuchar y también, ¿qué más? Y que estén atentos a toda la programación de los lunes que les decía Feli. Entonces, bueno, llegamos al final, agradecerles este espacio, el que se hayan dado el espacio, ¿verdad? Todo esto suma a nuestra salud mental, ya lo dijimos durante la charla, y esperamos que haya sido gratificante para ustedes. Compañeras. Pues de mi parte igual me uno al agradecimiento, veo aquí en el chat igual comentarios muy positivos, muy agradecidos con el tema y yo creo que va como en ambas vías, porque precisamente pues este tema y todas las estrategias que ha diseñado y que está implementando la OES pues son con mucho cariño y muy bien pensadas para todos, para que todos de una u otra forma las podamos aprovechar y podamos tener una mejor salud, sobre todo en estos momentos. Así que pues de mi parte igual súper agradecida en que nos hayan comentado, compartido sus experiencias, porque ha hecho de esta charla y de este espacio pues realmente un momento bastante enriquecedor, creo que para todos. De mi parte, muchas gracias por todos esos comentarios, por la participación, por la oportunidad
y el permiso que se dieron ustedes de enlazarse este ratito con nosotras. Espero realmente esta cuarentena les pueda servir de maestra y ustedes se gradúen como grandes maestros en algunas áreas de su vida que va a ser, y vamos a decir, valió la pena en algún momento haber atravesado por eso. De verdad cuiden su salud mental, sean más flexibles, más compasivos con ustedes y muchísimas gracias. Y desde, como dicen las compañeras, desde la Oficina de Bienestar y Salud, seguiremos aportando en la medida de lo posible con muchos más recursos. Los invitamos a que los busquen, a que los prueben, a que lo intenten y muchísimas gracias de nuevo.